A sus 43 años, Carlos se jubiló de su trabajo de tiempo completo como ingeniero, gracias a un esfuerzo combinado de ahorros e inversiones en bolsa. Algo impresionante para alguien que viene de una clase media esforzada y que al graduarse de la universidad no tenía ni un centavo a su nombre. Carlos se graduó de la universidad a los 21 años. Al igual que su padre, estudió ingeniería mecánica. Durante su último año de universidad, Carlos puso mucho esfuerzo en enviar múltiples hojas de vida para conseguir una buena práctica en una buena empresa. Gracias a que siempre fue un buen estudiante y a que se preparó muy bien para las entrevistas, logró conseguir una práctica en Ford. Carlos, entusiasmado con esta oportunidad, hizo todo lo posible para conseguir quedarse en la empresa y lo logró, algo que todos en su familia aplaudieron. Sin embargo, en secreto, Carlos siempre sintió que quería algo diferente a lo que los demás esperaban en la vida. Durante las primeras semanas en Ford, este sentimiento se reforzó aún más. Carlos se reunió con su supervisor Pedro, quien, por sus 25 años en la empresa, había recibido como premio un reloj de oro. Pedro parecía orgulloso de su reloj, pero Carlos no podía evitar pensar que Pedro sigue en el mismo sitio y haciendo lo mismo que cuando tenía mi edad. Parecía que Pedro se pasaba los días haciendo lo que tenía que hacer y no lo que quería hacer. Carlos lo notó aún más porque durante el almuerzo de lo único de lo que hablaba Pedro era de ir a jugar fútbol con su grupo de amigos y no de las mejoras en la cadena de ensamble en Ford. Carlos había visto un patrón similar en su padre, a quien le encantaba ir de pesca, algo que solo podía hacer una vez al mes, debido a su apretada agenda de trabajo. Irónicamente, ganar dinero parecía costarles demasiado a ambos. Esta inquietud llevó a Carlos a recorrer un camino de 3 etapas para alcanzar la independencia financiera, y a continuación veremos qué diferentes cosas son importantes en cada una de estas diferentes etapas. Ten en cuenta una cosa desde el principio. Si Carlos no hubiera estado invirtiendo y hubiera intentado alcanzar su número mágico de $1.000.000 confiando solo en su sueldo de ingeniero, habría compartido esta historia a sus 65 años, en lugar de hacerlo a sus 43. Invirtiendo, Carlos ganó 22 años de la moneda más valiosa en la vida, el tiempo. En este video aprenderás en qué se enfocó Carlos como inversor en bolsa, en qué se enfocó fuera del mundo de las inversiones y quizás lo más importante, lo que evitó hacer. Primera etapa, cómo Carlos pasó de 0 a $20.000. Esta es la etapa de comenzar. Muchos de ustedes tal vez ya han llegado más allá de esta etapa. Si es así, bien hecho, pónganse cómodos, pronto estaremos en su etapa actual. Un día en la librería, Carlos se encontraba buscando el libro 100 años de soledad para su madre que estaba enferma en casa y quería un buen libro para pasar el rato. Estando allí, se tropezó con un ejemplar del hombre más rico de Babilonia. Sí, literalmente tropezó mientras miraba a una linda empleada pelirroja. No tuvo cuidado con sus pasos y esparció libros por todo el suelo. En la parte de atrás del libro, el hombre más rico de Babilonia decía: un camino asegurado hacia la felicidad y la prosperidad. Tal vez esto era justo lo que él necesitaba. Así que Carlos compró el libro. La empleada pelirroja todavía se reía de su torpeza. ¡Qué vergüenza! Pero wow, era aún más linda de cerca. Carlos esperaba encontrarse con ella de nuevo en el futuro. Págate a ti mismo primero. El libro recomendaba que Carlos se pagara a sí mismo al menos el 10% de su salario cada mes antes de hacer cualquier otra cosa con su dinero. Claramente esto era lo que Pedro, su supervisor, no hacía. No se pagaba a sí mismo primero, sino que pagaba primero a los que le alquilaban la cancha de fútbol, a Nike por unos guayos y uniformes nuevos, adicionales a los 5 que ya tenía, y naturalmente a Bavaria, por la cerveza o cervezas que no faltan después de cada partido. Y cuando se sentía contento, ¿por qué no? También pagaba por la cerveza de todos los del equipo. Cuanto más conocía Carlos a Pedro, se daba cuenta de que este no se pagaba a sí mismo en lo absoluto. Y no es que hubiera nada de malo en ello, simplemente que esto no parecía ser una buena receta para independizarse de su sueldo. Esto es exactamente lo que hay que hacer durante la primera etapa, pagarse a sí mismo primero.
El mercado de valores es una excelente herramienta para crecer tu dinero. Esto por supuesto implica que es mejor cuando se tienen cantidades moderadas de dinero que cuando se tienen pequeñas cantidades. No porque no se pueda o deba empezar con pequeñas cantidades, sino porque en un comienzo tus ganancias no vendrán principalmente de él. Como siempre, cuando te enfrentas a algo nuevo es muy importante que comprendas lo que estás haciendo y lamentablemente, como le ha pasado a muchos, Carlos aprendió esto por las malas. En esta primera parte del camino hacia la libertad financiera, debes tratar el mercado de valores como lo harías con un buffet. Apenas entras, todo se verá delicioso, pero es probable que no todo lo esté, y la única forma de averiguarlo es probando varios de estos platos. Así es, puedes leer o preguntar sobre el sabor de cada uno de ellos, y esto probablemente te permita mantenerte alejado de los realmente feos, pero la única forma de realmente conocer su sabor es probándolos. Algo parecido ocurre con las inversiones. Puedes leer todo lo que quieras al respecto y practicar con un simulador, sobre todo para aprender cómo funcionan las plataformas de inversiones. Pero solo invirtiendo con dinero real podrás realmente experimentar por cuenta propia cómo funciona el mercado de valores, ver beneficios reales y, lo más importante, aprender la importancia de invertir de una manera informada. Sí, una cuenta virtual es buena, pero siempre te traerá mayor aprendizaje una cuenta real, así sea una con poco dinero. Después de leer El hombre más rico de Babilonia, Carlos pasó a leer el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Estaba bastante decepcionado por no haberse topado con la linda pelirroja en la librería, pero al menos ese día aprendió que el mercado de valores es un excelente lugar donde los ahorros pueden convertirse en activos. Sin embargo, sin ninguna experiencia anterior en inversiones, pronto empezó a leer información poco confiable en internet y empezó a seguir consejos especulativos sobre varias criptomonedas y empresas de nanobiotecnología en TikTok, por lo cual decidió invertir en ellas. Empezó muy bien, con altos retornos. $5,000 se convirtieron en $10,000 en tan solo una semana. Pero al poco tiempo experimentó lo que se podía esperar de este enfoque. El pequeño capital que tenía había disminuido rápidamente un 60%, dejándolo aún con menos de lo que tenía al inicio. Para Carlos, ese plato del buffet que había escogido porque se veía bien, pero que terminó sabiendo muy mal, fueron las altcoins y las empresas de nanobiotecnología no rentables. Carlos acababa de caer de la cima del monte estúpido al valle de la desesperación, en la curva de Dunning-Kruger. Aunque Carlos todavía no sabía nada de Warren Buffett, había aprendido la regla más importante de él: nunca perder dinero. En realidad, había tenido tanta suerte que aprendió la segunda regla más importante de Buffett también: nunca olvidar la regla número 1. Aunque las pérdidas eran asombrosas en términos porcentuales, eran tolerables en términos de dólares. Carlos repuso sus pérdidas en 2 meses gracias a su salario, a diferencia de un colega del trabajo que había puesto todo su capital en una criptomoneda recién creada, la cual terminó siendo el peor platillo del buffet. Al menos Carlos no estaba fuera del juego, pero se dio cuenta de que el riesgo aumentaría a medida que sus ahorros se acumularan y que los errores serían cada vez más costosos. Por ello, Carlos decidió convertirse en una máquina de aprender. Cada vez que comía en casa, ponía en su pantalla videos de Aprende a Invertir. Además, cuando salía a pasear, ponía sus podcasts y audiolibros favoritos. Y así, poco a poco, Carlos fue saliendo de las profundidades del Valle de la Desesperación. Con lo anterior, Carlos aprendió la importancia de utilizar su tiempo libre para generar ingresos extra. Carlos, que siempre fue bueno con la tecnología, empezó en su tiempo libre un pequeño negocio como diseñador de páginas web. Así es, Carlos empezó a generar dinero haciendo páginas web para amigos y pequeños empresarios que querían crecer en internet. Carlos no tenía mucho interés en esto, pero vio una oportunidad de hacer dinero cobrando por ofrecer un servicio en el cual él era bueno y el cual además disfrutaba hacer. Carlos ahora tenía una perfecta receta para alcanzar su primera meta. Ahorraba al menos el 10% de su salario que recibía como ingeniero de Ford al comienzo de cada mes, algo que aprendió del hombre más rico de Babilonia.
Adicionalmente, a estos ahorros le sumaba todo el dinero que recibía de su pequeño negocio como diseñador. Y, sin falta alguna, siguiendo los consejos de Padre Rico, mensualmente invertía sus ahorros en acciones de empresas rentables, convirtiéndolos así en activos financieros. Fue esta combinación de esfuerzos lo que al cabo de 2 años llevó a Carlos a pasar de 0 a $20,000. A pesar de haber perdido aproximadamente $2,000 invirtiendo en empresas de nanotecnología poco rentables y de haber perdido otros $1,000 en comisiones con su broker. Así es, al comienzo Carlos hacía mucho trading y por supuesto, al igual que todo trader novato, lo único que logró fue generar excelentes comisiones y ganancias a su broker, no a sí mismo. Nota como en esta primera etapa fueron principalmente los ahorros de Carlos, provenientes de sus diferentes fuentes de ingreso, lo que le permitieron llegar a la segunda etapa. Segunda etapa, cómo Carlos pasó de $20,000 a $100,000. Cuando Carlos comenzó su tercer año en Ford, su padre lo llamó para tener una charla con él. Carlos, tu madre y yo estamos realmente impresionados por tus esfuerzos de ahorro y queremos ayudarte con $5,000 para que junto con tus ahorros puedas pagar la cuota inicial y sacar un crédito para comprar un apartamento propio. ¡Wow! ¡De lujo! ¡Qué gran oportunidad! Podrías pensar, pero estarías equivocado. Esto es una trampa. Carlos aún no sabía nada de Charlie Munger, pero Munger diría: la primera regla del interés compuesto es nunca interrumpirlo innecesariamente. Por suerte, Carlos sí conocía a Robert Kiyosaki, que había escrito el libro Padre Rico, Padre Pobre, y Kiyosaki decía que una casa es un pasivo, lo que quieres es adquirir activos. Así que Carlos rechazó educadamente la oferta y mantuvo su dinero invertido en la bolsa. Lo que caracteriza la segunda etapa es que lo que te pueden producir tus inversiones en la bolsa ya no es despreciable. Una buena parte de los $100,000 llegarán de los rendimientos del mercado y no de tus ahorros. Puede que te sientas seguro por el hecho de que ahora eres una persona con una mejor situación financiera y que podrías permitirte algunos lujos, como le pasó a Carlos, pero no dejes que esto te aleje de tu objetivo. Así que, aunque ahora puedas permitirte un auto decente y otras cosas materiales más caras, como quizá el pago inicial de una casa, no lo celebres demasiado pronto. No quieres entorpecer los efectos del interés compuesto, justo ahora que está empezando a coger velocidad. A sus 27 años, Carlos estaba muy interesado y comprometido con el análisis de acciones en el mercado de valores. Recordaba muy bien los resultados de su periodo poco rentable de especulación con empresas de nanobiotecnología unos años antes, y ahora solo invertía en empresas que entendía y de las cuales podía calcular su valor justo. No intentaba hacer ninguna inversión brillante o avanzada, sino que seguía el mantra de Warren Buffett: no busco saltar por encima de barras de 2 metros, busco barras de 30 centímetros por las que pueda pasar fácilmente. Esto, en pocas palabras, quiere decir que hacer algo más complejo no precisamente trae mejores resultados, especialmente cuando se trata de invertir en la bolsa de valores. El teléfono de Carlos sonó. Era David, uno de los mejores de su clase en la secundaria y que se había graduado de una especialización en finanzas de la universidad. Carlos, acabo de encontrar una increíble oportunidad de inversión. Es una startup, es como el Walmart del metaverso. Interesante. ¿En cuánto está su PE ratio? Carlos, ¿estás bromeando? ¿PE ratio? Es una startup. Bueno, ¿y cuándo esperas que empiecen a ganar dinero entonces? No lo sé, ¿importa? Haremos mucho dinero una vez lancen su producto. Estoy poniendo $50,000. ¿Cuánto quieres enviar? Carlos confiaba en David, incluso lo admiraba cuando se trataba de finanzas, pero esto parecía estar en contra de lo que la gente que había logrado éxito en las inversiones a largo plazo enseñaban. ¿Haría Peter Lynch esta inversión? Ve por un negocio que cualquier tonto pueda dirigir, porque tarde o temprano algún tonto va a dirigirlo. No parecía que cualquier tonto pudiera dirigir el Walmart del metaverso, pero ok, puedo invertir una pequeña cantidad. David, ¿puedo unirme con $500? ¿500?
Durante este tiempo, Carlos se enfocó principalmente en no ser estúpido, como diría Charlie Munger. Y a diferencia de la mayoría que se enfocaban en hacer inversiones brillantes, Carlos se enfocó en lo sencillo, como invertir en acciones de Google cuando la empresa tenía un P/E ratio bajo en comparación con sus competidores, y también acciones de Microsoft usando el mismo racional. Por supuesto, también puso gran parte de su dinero en ETFs y fondos indexados, y sí, algo en Walmart también. Precio, precio, precio. Sabía que cometer errores ahora sería más costoso y podría hacerle retroceder muchos meses o incluso años en su camino hacia la libertad financiera. Carlos también continuó con su régimen de aprendizaje. Un día se dirigió de nuevo a la librería para recoger un ejemplar de Lo más importante, de Howard Marks. Esta vez no solo se tropezó frente a la pelirroja, sino con la pelirroja, cayendo sobre ella, sin lastimarla afortunadamente. Carlos se puso rojo. Eres como un gato, siempre aterrizando en tus rodillas. Se burló ella. Bueno, parece que ahora solo te quedan 7 de tus 9 vidas. ¿Se acordaba ella de él? Carlos no sabía si eso era bueno o malo, pero se acordó de lo linda que era ella de cerca. Y a partir de ese día, decidió que la lectura siempre se hace mejor en la librería. Claro, por la paz y tranquilidad de la biblioteca. Finalmente se atrevió a invitar a salir a la chica, Sara. Se la llevaron bien inmediatamente. Compartían su interés por los libros y un estilo de vida sencillo. A veces incluso se turnaban para leer en voz alta el uno al otro. A estas citas las llamaban Reading and Chill, ya que por supuesto leer sobre presupuestos no era lo único que hacían. Hablando de presupuestos, Sara era una persona organizada. Algo bueno, pues Carlos no lo era tanto. Pero no solo en lo físico, ella también era ordenada con sus gastos que cuando se fueron a vivir juntos se volvieron de los dos. Carlos tuvo suerte en este sentido, y este cambio le ayudó a aumentar su tasa de ahorro. Compartir el alquiler de una casa con alguien era rentable, aunque hubieran tenido que mudarse a un apartamento un poco más grande. Simultáneamente, las responsabilidades de Carlos en Ford crecieron, ya no lo consideraban junior, por lo que, siguiendo con la regla de ahorrar al menos el 10% de su salario, incrementó los ahorros mensuales que hacía mes a mes. Además, pudo obtener un rendimiento promedio de sus inversiones en la bolsa del 10% anual. Todo eso en conjunto lo convirtió en propietario de $100,000 al cumplir 29 años. Charlie Munger dice: los primeros $100,000 son una mierda, pero tienes que hacerlo. No importa lo que tengas que hacer, incluso si eso significa caminar a todas partes y no comer nada que no haya sido comprado con un cupón. Encuentra la manera de conseguir esos $100,000. Después de eso, puedes aflojar un poco. Carlos estaba emocionado porque vio que su bola de nieve llamada interés compuesto estaba cogiendo cada vez más velocidad. Lo que no sabía era que iba a perder casi el 40% de su riqueza solo 2 años después. Etapa 3. Cómo Carlos zigzagueó de $100,000 a $1,000,000. ¿Escuchas eso, Carlos? Era David el que llamaba. No escucho. ¿Qué es? Exactamente. Es como sueno conduciendo mi hermoso Tesla. Qué silencioso es, ¿verdad? Wow, sí, es muy silencioso. ¿Te ascendieron, David? No, es la startup Walmeta. ¿Recuerdas? Tuvieron un gran lanzamiento de producto y sus acciones se dispararon. De acuerdo, no fue así como Carlos se hizo millonario, pero es así como su amigo David se convirtió en uno. Walmeta tuvo un crecimiento del 2.400% y David era ahora el afortunado propietario de $1.25 millones. Carlos había invertido 500, por lo que hizo solo 12,000, lo cual en este punto no era mucho para Carlos. Por supuesto, a Carlos le dolió no haber sido más agresivo y haber invertido más. Tratando de sentirse mejor consigo mismo, se repitió un mantra de Warren Buffett: la mitad de los lanzadores de monedas ganarán su primer lanzamiento. Ninguno de esos ganadores tiene una expectativa de ganancia si sigue jugando el mismo juego. ¿Cómo pudo saber David, que nunca había mostrado un interés particular ni en la tecnología ni en nada meta, que Walmeta sería un éxito?
Carlos realmente se preguntaba si David sobreviviría al seguir jugando ese juego en el futuro. Otra llamada con David tendría lugar muchos años después, una llamada con un resultado muy diferente que escucharás en unos minutos. Carlos estaba ahora en sus 30 años y cuando se trataba de comprar cosas materiales, no era solo David el que lo hacía de forma muy diferente a él y Sara. Casi todos en el trabajo parecían competir con los demás en tener los mejores coches o la mejor ropa o por cenar en los restaurantes más lujosos. Todo esto sin mostrar ningún signo de modestia. No estoy diciendo que un estilo de vida caro esté mal, pero asegúrate de entender el costo de oportunidad de tus decisiones. Una vez que abras la puerta de tu cuenta de inversiones y saques una parte de ese dinero, ¿serás capaz de cerrarla de nuevo? No subestimes el poder de los hábitos. Una parte de Carlos, tal vez su corteza prefrontal, ignoró estos estilos de vida extravagantes de sus compañeros e hizo que Carlos se mantuviera fiel a su propio objetivo. Carlos, recuerda que no quieres terminar como Pedro a tus 60 años en el mismo trabajo. Pero otra parte de él, tal vez su amígdala, quería mostrar a sus colegas masculinos que él también era un hombre con medios, que él también era exitoso, porque después de todo, no podía mostrarles exactamente los números de su portafolio todos los días. Eso sería incómodo, ¿no? Intentó recordar algo que había escuchado en un video de YouTube, algo sobre que la riqueza es algo que no se ve. Te enfocas en verte rico y no en ser rico. Cuando ves a alguien paseándose en un Lamborghini, date cuenta de que también estás presenciando a alguien que ahora es un Lamborghini más pobre. ¿Vale la pena? Carlos le dio like al video para que lo tuviera en cuenta el algoritmo de YouTube. Un verdadero modelo a seguir para todos nosotros. De repente, y casi sin previo aviso, ocurrió un evento inesperado que paradójicamente ayudó a Carlos de una manera insospechada. Justo antes de que él cumpliera 31 años, el mercado de valores se desplomó. El S&P 500 cayó más de un 50% en el transcurso del año. Técnicamente, esto significaba que Carlos volvía a estar en la segunda etapa, ya que ahora estaba por debajo de los $100,000. Pero Carlos no se preocupó, se había preparado mentalmente para este momento. Si estás atravesando el infierno, sigue caminando. Por suerte, Carlos conocía a Benjamin Graham, que tiene una analogía perfecta para los inversores que están experimentando por primera vez un mercado bajista. Si estás comprando acciones, elígelas de la misma forma en que comprarías los alimentos en el supermercado, no de la forma en que comprarías perfume, es decir, buscando descuentos. Y ahora, con la gran caída en los precios de las acciones, había descuentos en todos los artículos de la tienda. También recordó las palabras de Juan David, de Aprende a Invertir, quien afirma que un mercado bajista no es más que una oportunidad de comprar excelentes empresas a cada vez mejores precios. Con todo esto, Carlos sabía que ahora no era el momento de derrochar. Ahora era el momento de estar eligiendo las empresas excepcionales que el mercado estaba castigando irracionalmente. Mientras que históricamente Carlos había ganado alrededor de un 10% anual en sus inversiones, en los 2 años que siguieron al desplome obtuvo un 30 y un 45% de retorno respectivamente. Todo esto porque, como diría Warren Buffett, fue valiente cuando otros fueron temerosos. Cuando Carlos cumplió 33 años, muchas cosas ocurrieron a la vez. Las ganancias de su portafolio de inversiones superaban ahora no solo lo que ahorraba mensualmente, sino también su salario total. Su hija había cumplido recientemente 2 años y tanto Carlos como Sara consideraban que los niños debían crecer en una casa, así que decidieron comprar una. El pago inicial era de $60,000, que él y Sara se repartieron ya que estaban casados. Los $30,000 fueron un revés para la máquina de interés compuesto de Carlos, es decir, su portafolio de inversiones. Aún así, recordó que incluso Warren Buffett gastó el 10% de su patrimonio en una casa en 1958. Y francamente, en este punto, Carlos sintió que había pospuesto esa decisión lo más lejos que pudo. Cuando cumplió 35 años, se cambió de trabajo, de Ford a BMW, ya que le ofrecieron un salario un 20% mayor por las mismas horas de trabajo. Sin embargo, dado que su portafolio de inversiones era ahora mucho más grande,
Había meses en los que su portafolio crecía incluso más de lo que le pagaban en su nueva empresa. Por supuesto, esto también significaba que ahora las caídas en el mercado se sentían más grandes. Incluso una pequeña caída porcentual podía representar un decrecimiento de $20,000 para Carlos. Este es el periodo en el que tu paciencia, perseverancia y disciplina como inversor inteligente se pondrán más a prueba. Los depósitos adicionales que realices no tendrán un impacto tan significativo en el valor de tu portafolio. Los errores que cometas serán mucho más costosos, pero igualmente los aciertos que tengas podrán cambiar tu vida para siempre. Es en este momento donde todas las experiencias, buenas y malas, que hayas tenido en tus primeras etapas te ayudarán a llegar al siguiente nivel. Carlos decidió mantenerse fiel a su proceso, por lo que también tomó otra decisión. Mientras que muchos de sus colegas en BMW se quedaban trabajando hasta tarde en la oficina, Carlos dedicó esas horas a estudiar muy bien el mercado y eso dio sus frutos. Carlos se convirtió poco a poco en un inversor que superaba el mercado por un cierto margen cada año. Un rendimiento adicional del 4% anual significó algo así como $25,000 más en su bolsillo comparado con lo que el inversor promedio con la misma cantidad de capital habría logrado. Dedicar estas horas extra a analizar y buscar buenas empresas para invertir era mucho más rentable para Carlos que simplemente trabajar horas extra como lo hacían sus compañeros. Hacia el final de esta fase, Carlos también empezó a pensar en su pasión olvidada por la fotografía. Esta era una afición que siempre había planeado retomar cuando pudiera dedicarle tiempo. Decidió crear una pequeña empresa de fotografía de bodas a pequeña escala, para así tener algunos pequeños ingresos extra que probablemente le harían más fácil dejar su trabajo una vez llegara el momento. Etapa 4. La libertad financiera de Carlos. Carlos alcanzó el $1,000,000 y dejó su trabajo de 8 a 5 para vivir de sus inversiones. Esto antes de cumplir los 44 años. Más de la mitad de su dinero lo había logrado por sus inversiones en bolsa. Inversiones que seguían creciendo, ahora más rápido que nunca, produciendo rendimientos que eran más que suficientes para cubrir sus gastos anuales. Carlos se había pensionado 22 años antes que la mayoría de las personas. Ahora Carlos pasa más tiempo haciendo lo que realmente le hace feliz, yendo de excursión, intentando mejorar sus habilidades fotográficas, buscando nuevas oportunidades de inversión en bolsa y sobre todo pasando más tiempo con su familia y amigos, convirtiéndose además en un aún mejor padre para su hija. Ahora tenía tanto tiempo que incluso se convirtió en su entrenador de tenis personal. Ahora que Carlos era dueño de su tiempo y estaba viviendo sus sueños, decidió llamar a su amigo David, quien se había vuelto millonario años antes que él. De seguro estaría feliz de escuchar que ahora él también lo había logrado. ¡Hey David! ¿Oyes eso? Hola Carlos, tanto tiempo. No, ¿qué es? Exactamente, es el sonido de nosotros no trabajando un lunes por la mañana. ¿Estoy en lo cierto? Por alguna razón el chiste no le hizo gracia a David. Hey hermano, ¿qué pasa? ¿Recuerdas que Walmeta fue un gran éxito, cierto? Sí. Bueno, pues yo me retiré con ese dinero. Sí, lo sé, David. Y bueno, tomé ese dinero y lo puse en una empresa llamada Starburst. Starburst, qué nombre tan feo. Sí, lo sé. Pero me dijeron que iba a ser el Starbucks del metaverso y confié en esos tipos y lo perdí todo. Mi jefe no se alegró mucho cuando le dije que quería volver al trabajo. Afortunadamente me dejó volver. Pero bueno, en cualquier caso, mi retiro no está a la vista y llevo años tratando de encontrar otro Walmeta sin suerte alguna. ¿Qué hay de extraordinario en esta historia? Nada en realidad. Y ese es justo el punto. Muchos de ustedes probablemente puedan ganar más que Carlos si realmente lo intentan. Muchos de ustedes probablemente puedan obtener mejores rendimientos del mercado de valores si realmente lo intentan. Y ese es justo el punto. Si un tipo normal como Carlos puede alcanzar la independencia financiera, retirarse 22 años antes de lo normal y todo esto sin hacer nada extraordinario, entonces tú y yo también podemos hacerlo. Y quién sabe, de pronto incluso mucho antes de nuestros 43 años.
Como viste en la primera etapa, es importante que empieces a ahorrar e invertir lo más pronto posible. Para eso, haz clic o busca este video en YouTube titulado Cómo comprar e invertir en acciones y ETFs, guía definitiva. Un video donde aprenderás paso a paso cómo crear tu cuenta de inversiones gratuita y cómo comprar tus primeras acciones correctamente. Te dejo también en los comentarios links de Amazon para que puedas conseguir varios de los libros mencionados a lo largo de este video.